la noticia de último momento con el que empezamos el segmento informativo es que Luis Inácio Lula da Silva, la figura más importante en el plano internacional para ver cómo sigue la cuestión venezolana, porque es, te diría que el jefe negociador de lo que son los esfuerzos internacionales para destrabar la crisis venezolana, entre otras cosas, porque hasta Estados Unidos le ha cedido ese papel. Bueno, luego de que se filtrara o se diera a conocer a través de los medios de comunicación brasileños que la propuesta de Brasil era una repetición de los comicios, ahora habló el propio Lula en una entrevista y sugirió que hasta un gobierno de coalición podía ser una respuesta, diciendo, entre otras cosas, que no reconoce que Maduro haya ganado la elección, pero que tampoco reconoce a la oposición. Escuchemos lo que hace instantes decía Luis Inácio Lula da Silva. Estamos tratando de trabajar junto a Colombia, trabajando para la posibilidad de encontrar una salida. Un gobierno de coalición, por ejemplo, con la oposición. Hay gente que está en mi gobierno que no me votó. Y todos pueden estar en el gobierno. Puede ser un gobierno de coalición. Aquellos que creen que la oposición sea victoriosa no pueden decir que ganó la oposición porque no hay pruebas. Pero tampoco se puede decir que ganó Maduro porque tampoco hay datos. Trato de no posicionarme de forma apasionada a favor de uno o de otro. Si hay un resultado, hubiera un resultado con datos, Maduro igual tendría 6 meses de mandato, porque asume en enero. Entonces tiene que haber consenso del pueblo de Venezuela, convocando, por ejemplo, a nuevas elecciones, en la que puedan participar todos los candidatos, con un consejo electoral del que participen todos, y que el mundo entero pueda supervisarlo. No se puede ser precipitados. De la misma forma que yo quiero que respeten a Brasil, tengo que respetar la soberanía de otros países. Bueno, varias consideraciones que ha dejado entonces esta declaración de Lula da Silva, que sigue manteniendo esta posición, vamos a decir, de equidistancia entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, pero que claro, es una equidistancia que no se puede discutir, favorece al régimen de Maduro, porque cuando Lula dice, por ejemplo, yo no puedo decir que ganó Maduro porque no presentó ninguna evidencia, tampoco puedo decir que ganó la oposición porque no hay datos, está diciendo algo que, para ser justos, falta a la verdad, porque efectivamente Maduro no presentó ninguna evidencia que pueda permitir decirle que ganó, mientras que la oposición tiene publicadas en internet y puede acceder cualquiera el 85% de las actas que dicen cómo salió el resultado en cada elección. Y eso ni siquiera ha podido ser refutado por el régimen. El régimen dice que son falsas, pero no muestra ninguna acta alternativa, con lo cual uno tiene que asumir que no hay ninguna razón para pensar que son falsas. Además de que las instancias de supervisión y de veeduría internacional, como el Centro Carter, reconocida como por el propio régimen como una instancia válida antes de las elecciones, dice que lo que presenta la oposición no deja dudas del triunfo de Edmundo González. Con lo cual aquí Lula plantea una elección sin un ganador claro cuando la elección tuvo un ganador claro. Por eso decimos que es una posición que termina más cercana al régimen, aunque al mismo tiempo ejerce presión sobre Maduro. Porque es verdad que está diciendo: no avalo el resultado que dio el Consejo Nacional Electoral. Y allí entonces, más allá de repetir la idea de una reiteración de las elecciones, a lo que ha sido rechazado tanto por oposición como por el propio régimen, plantea esta posibilidad de un gobierno de coalición.
Y uno se pregunta, ¿cómo podría haber un gobierno de coalición con el nivel de enemistad que hay hoy en la política venezolana y cuando hay un dictador que está violando los derechos humanos? Bueno, Lula sigue siendo de todas formas la única instancia hoy de negociación, o por lo menos el único líder que tiene la región que está en condiciones de por lo menos plantear alguna negociación. A esta hora, en este momento, está en Bogotá su canciller Mauro Viera reuniéndose con Luis Gilberto Murillo, el canciller colombiano, para avanzar justamente en estas discusiones. Veremos cómo sigue esto, información que te vamos a estar actualizando minuto a minuto. La propuesta entonces ahora de Lula, no solo hablar de una repetición de las elecciones, sino incluso de un gobierno de coalición.